Ahora bien, ¿cuándo se abre la sucesión legítima o intestamentaria? La primera, pues de seguro que ustedes ya la habían pensado, que es cuando no hay testamento. Si el autor de la sucesión decidió no acudir al testamento y designar a su heredero o herederos, pues entonces se tendrá que abrir la sucesión legítima. A través de este tipo de sucesión, la ley suple la voluntad del autor de los bienes, previendo de alguna manera, en atención al parentesco, que esa pudo haber sido su voluntad en caso de que hubiera acudido al testamento. Claro que en muchas ocasiones pues no hubiera sido así, pero bueno, la ley no puede estar adivinando, por eso se va a beneficiar a los parientes más cercanos. También se abre la sucesión legítima cuando el testamento otorgado es nulo o perdió su validez. Ustedes ya saben cuáles son los requisitos de validez, son 4, los analizamos previamente en otro video. Y entonces, si se decreta la nulidad del testamento, pues lógico pierde su validez y por lo tanto se tendrá que abrir la sucesión legítima o intestamentaria. También cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Más adelante estudiaremos las condiciones que en un testamento el testador, de manera libre y con algunas restricciones que la misma ley menciona, puede imponer al heredero. Si no cumple con esa condición, entonces fue el único nombrado en el testamento, pues entonces se tendrá que abrir la sucesión legítima o intestamentaria. Cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto ni hay quien tenga el derecho de acrecer. Bueno, aquí hay que analizar porque son varias cuestiones. Si el heredero muere antes que el testador, entonces no ha lugar a la sucesión. No hubo esa sustitución del heredero al autor de la sucesión. Entonces, por lo tanto, por eso se tiene que abrir la sucesión legítima. Si el único heredero nombrado en el testamento decide repudiar la herencia, o todos los nombrados en el testamento deciden repudiar, rechazar, que pudiéramos pensar, pero ¿quién va a rechazar una herencia? Bueno, a veces sí se da el caso, por cuestiones de orgullo, por lo que ustedes quieran, se repudia la herencia. Entonces nos quedamos sin materia en el testamento, se tiene que abrir la sucesión legítima. Cuando es incapaz de heredar, también veremos cuando pierde la capacidad de heredar una persona. Pero les puedo poner un ejemplo, el de la viuda negra, es decir, aquella que mandó matar al marido para heredarlo. Si se lleva un proceso y resulta que la sentencia es condenatoria, se acredita que ella efectivamente pagó para que mataran a su marido y ella heredar, no solamente va a venir una consecuencia penal, una pena de prisión durante los años que marque la sentencia, sino también va a traer consecuencias para la sucesión, porque esa mujer va a perder la capacidad para heredarlo. Entonces, si era la única nombrada en el testamento, pues entonces se tendrá que abrir la sucesión legítima. Y estos casos siempre y cuando no se haya nombrado un sustituto, ni hay quien tenga el derecho de acrecer. Que el derecho de acrecer lo analizaremos en un video más adelante. Cuando, a pesar de ser válido el testamento, no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán las demás disposiciones hechas en él y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. Esto lo comprenderán mejor con un ejemplo. Regularmente creemos que en un testamento nada más se puede disponer de los bienes, de los derechos, del patrimonio, pero también se pueden declarar derechos, por ejemplo, o reconocer a un hijo. Si en un testamento se hace el reconocimiento de un hijo y posteriormente se entrega
un nuevo testamento. En una primera instancia, un testamento posterior revoca el anterior, mas no así cuando se hayan reconocido o declarado de derechos o reconocido a un hijo. El reconocimiento del hijo quedará subsistente y solamente con referencia a lo demás, al patrimonio, el último testamento será válido, pero sin que pierda validez respecto del reconocimiento del hijo el testamento anterior. Eso es muy importante que ustedes lo consideren para el futuro.